Mi nombre es Yander Rivera Lascano y el día de hoy voy a comprobar el principio de Torricelli. Evangelista Torricelli fue un físico y matemático italiano muy importante, conocido principalmente por la creación del barómetro de mercurio, que también comprobó una aplicación del principio de Bernoulli, el cual establece que un líquido en movimiento a través de una tubería contiene en todos sus puntos una energía total igual. Esto es a la suma de la energía de presión, a la suma de la energía potencial y a la suma de la energía cinética. A todo esto, Torricelli se preguntaba, ¿qué pasa con un líquido que está en reposo y el recipiente que lo contiene se le hace un pequeño orificio? Para descubrir esto vamos a simplificar la ecuación que se utiliza en el principio de Bernoulli para así descubrir la ecuación que vamos a utilizar en el principio de Torricelli. Ahora sí, empecemos. La ecuación que se utiliza en el principio de Bernoulli nos dice que la presión inicial más un medio de la densidad inicial por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad inicial por la gravedad por la altura inicial es igual a la presión final más un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado más la densidad final por la gravedad por la altura final. Tengamos en cuenta que como estamos hablando de un sistema, de un contenedor abierto, las presiones son iguales en ambas partes. Eso quiere decir que las vamos a eliminar de la ecuación. Y de esta manera nos queda que un medio de la densidad inicial por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad inicial por la gravedad por la altura inicial es igual a un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado más la densidad final por la gravedad por la altura final. También aquí hay que tener en cuenta que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Por qué? Porque nuestro líquido no se está moviendo. Eso quiere decir que la vamos a eliminar de la ecuación. Y vamos a quitar toda esta parte. Y de esta manera nos queda que la densidad inicial por la gravedad por la altura inicial es igual a un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado más la densidad final por la gravedad por la altura final. También hay que tener en cuenta que la altura final es igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir la altura de nuestro líquido a partir del orificio. Eso quiere decir que lo vamos a quitar de nuestra ecuación. Y nos queda que la densidad inicial por la gravedad por la altura inicial es igual a un medio de la densidad final por la velocidad final al cuadrado. Como estamos hablando de un fluido, que en este caso es el agua, la densidad es igual en ambas partes. Eso quiere decir que vamos a quitar la densidad en ambas partes de la ecuación. Y nos queda que la gravedad por la altura inicial es igual a un medio de la velocidad final al cuadrado. Vamos a simplificar esto y de esta manera vamos a obtener la fórmula que vamos a utilizar en este principio de Torricelli. Para demostrar el principio de Torricelli vamos a encontrar la velocidad con la que sale el fluido por el orificio del contenedor, el caudal y la distancia que alcanza el fluido al salir inmediatamente del contenedor cuando nosotros lo destapamos. Para iniciar vamos a utilizar la ecuación que acabamos de simplificar que se utiliza en el principio de Bernoulli, la cual nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. En esta ocasión tenemos dos alturas. La primera es desde la base del contenedor hasta el orificio del contenedor y la segunda es desde el orificio hasta el límite de nuestro líquido. Vamos a utilizar esa, la del orificio hasta el límite de nuestro líquido, que es de 9.4 centímetros. Como no podemos trabajar con esa unidad de medida, lo vamos a convertir a metros y nos dice que es 0.094 metros. Eso lo pasamos a la ecuación y nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que en esta ocasión es 0.094 metros. Eso nos da un resultado de 1.3573 metros sobre segundo y esa es la velocidad que alcanza nuestro fluido al salir por el orificio del contenedor. Ahora, el caudal. La ecuación, la fórmula del caudal, nos dice que es igual al área por la velocidad. ¿De qué área se refiere? Pues la del orificio de nuestro contenedor. En esta ocasión, el orificio del contenedor tiene un diámetro de 4 milímetros. Como no podemos trabajar con esa unidad de medida, lo vamos a convertir a metros. Y tenemos que es pi por 0.02 metros al cuadrado por la velocidad que ya habíamos obtenido, que es 1.3573 metros sobre segundo, y obtenemos que el caudal es igual a 1.7053 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Ese es nuestro caudal. Y por último, la distancia,
que va a ser con la que nosotros posteriormente lo vamos a demostrar, este principio de Torricelli. La ecuación de la distancia nos dice que es igual a la velocidad que ya habíamos obtenido por la raíz cuadrada de 2 veces la altura, pero en esta ocasión vamos a tomar la altura de la base del contenedor hacia nuestro edificio, que son 2 centímetros, pero como no podemos trabajar con esa unidad de medida, lo vamos a convertir a metros y tenemos que es 0.02. Todo eso dividido sobre la gravedad. Entonces tenemos que la distancia es igual a la velocidad que ya hemos obtenido, 1.3573 metros sobre segundo, por 2 veces la altura, que es 0.02 metros, sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y obtenemos que nos da 0.0867 metros. Esto lo vamos a convertir a centímetros y nos dice que la distancia que recorre el fluido inmediatamente al salir después de destapar el orificio es de 8.67 centímetros. Y esto lo vamos a comprobar ahora. Tenemos un contenedor abierto cuya distancia desde el orificio hasta el límite del líquido es de 0.099 metros, cuyo radio del orificio es de 0.002 metros al cuadrado. Y como vimos en la última parte, la distancia, al yo quitar esta cinta y así poder dejar salir al fluido por el orificio, tiene que alcanzar una distancia de 8.67 centímetros, que es más o menos a donde está esta marca roja, así que vamos a ver. Aquí podemos ver cómo el chorro del agua, el fluido, llega a 8.67 centímetros y de esta manera queda comprobado el principio de Torricelli.